una vez más aquí en tu canal Amazing Grace, donde estamos estudiando el tercer trimestre de la guía para el estudio de la Biblia, que tiene por título, o que estamos estudiando, el libro del Éxodo. Les recuerdo que ya estamos en la 9ª lección, que tiene por título Cómo vivir la ley. Hoy vamos a estudiar la lección para el día lunes 25 de agosto y tiene por título Más leyes. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Oh Señor Dios, Padre nuestro, alabado, glorificado, exaltado, engrandecido sea tu nombre en todo el universo, porque tú eres el creador de todas las cosas y aparte de eso a nosotros nos has redimido, Señor. Gracias, oh Padre, te damos por juntarnos aquí para el estudio de tu palabra, por tener la bendición de poder estudiar tu palabra, para recibir una guía directa de tu Santo Espíritu a través de ella, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, y clamamos por tu Santo Espíritu, para que sea Él quien dirija e instruya nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque pedimos con conformidad con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, más leyes. En su misericordia, Dios instituyó a los jueces acerca de cómo debían tratar las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Se enumeran varios casos prácticos indicando, por ejemplo, qué hacer si el toro de alguien atacaba a su vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban en el campo o la viña de otro propietario, o si un objeto prestado era robado, o si un animal alquilado sufrió una herida o moría. Todo esto lo puedes ver en Éxodo del capítulo 21, versículo 33 al Éxodo capítulo 22, versículo 15. Lo invito a que lo lea, diferentes tipos de leyes allí, bastante interesante de cómo debía ser el pueblo de Israel. Cosa muy parecida a lo que dicen las leyes hoy, porque ¿qué dice la ley hoy? Si alguien roba, debe restituir lo robado, ¿cierto? En el caso de la Biblia lo debía restituir no solamente el mismo valor, sino un valor incrementado por el acto. Si un buey acornaba a alguien, ese buey debía ser muerto, ¿okay? Si no, o sea, y la carne era para el dueño del buey. O sea, le invito a que lean los versículos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 22 y 23 hasta el versículo 19, ¿okay? Que es lo que incluye las otras leyes. Entonces, vemos aquí, en estos capítulos, ¿qué asuntos se abordan? Primeramente, las leyes sobre la restitución, de cómo restituir a alguien un daño, cómo restituir a alguien sobre un robo, cómo restituir a alguien sobre una situación específica. Entonces, las leyes de la restitución. También vamos a ver las leyes humanitarias y hacen énfasis en que no sometas al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto y Dios te guardó allí. O sea, básicamente, no hagas lo que no quieres que te haga. También aborda un tema interesante aquí sobre las viudas y los huérfanos, porque sabemos que en el contexto de la historia, en este contexto de Israel, cuando la cabeza de la familia, que era el padre, moría, la familia quedaba sin atención. Las mujeres no tenían la oportunidad de trabajar y entonces generalmente pasaban necesidad, y con los huérfanos era la misma situación porque quedaban desprotegidos. Entonces Dios se empeña en proteger a los menos favorecidos. Dios es justo, Dios no busca la equidad, Dios es totalmente justicia. Y recuerdan cuando lo estudiamos, cuando el maná, porque Dios dio la instrucción de recoger el maná por cada cabeza, por cada familia que iba a alimentarse, por cada cabeza que vivía en cada tienda, no una cantidad para la tienda en general, porque se preocupa por tus necesidades individuales, ¿okay? Entonces, también se explora aquí las leyes humanitarias y las 3 fiestas anuales. Entonces, ¿qué asuntos se abordaron en estas leyes? ¿De qué manera? Bueno, leyes sobre los actos de violencia, leyes sobre la responsabilidad de los amos y los dueños, leyes sobre la restitución y leyes humanitarias. Se estudian en estos versículos, ¿okay? Las leyes de Dios incluían diferentes cuestiones. Había entre ellas ciertas normas específicas
contra el menosprecio o la humillación de las personas. Fíjense, Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. En su misericordia el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. Interesante. La sociedad debía ser mantenida a salvo, el mal eliminado y las buenas relaciones interpersonales cultivadas. La justicia y el amor deben regir todas las acciones, porque recuerden que Él pretendía escribir su carácter en nosotros, pero como se escribió en leyes y eso era externo, no tenía el poder de transformar, pero sin embargo, a través de estas leyes, Dios pretendía lograr cierto orden y cierta diferencia con respecto a las naciones circundantes. ¿Para qué? Para darle las bendiciones terrenales, lo voy a decir otra vez, estos son leyes terrenales con aplicación terrenal, que sí Dios pedía que se cumplieran para que ellos fueran distintos y poder bendecirlos terrenalmente. Nada que ver con la parte espiritual, que es desarrollar el carácter de Dios, que de eso se encarga Dios, porque Dios les recuerda, aquí parafraseando y recordando de lo de la semana pasada, que Dios fue el que los trajo sobre alas de águila y los trajo hacia Él. Dios hizo toda la obra para desarrollar su carácter en ellos, pero lamentablemente pensaban como esclavos, actuaban como esclavos y respondieron como esclavos. Todo lo que tú digas haremos. ¿Acaso no estamos actuando nosotros de la misma manera, hermanos? ¿Cómo respondemos nosotros ante la invitación de amor de Dios? Ya la ley está escrita en nuestros corazones, ya eso está escrito, o sea, porque ya Dios lo hizo, porque lo dice en Jeremías 31:33, y este es el nuevo pacto que haré contigo, con la casa de Israel y la casa de Judá, que es el pacto eterno, el mismo pacto que había hecho con Abraham, con Adán, el mismo pacto. ¿Dónde vino la diferencia? En el Sinaí, a la respuesta del pueblo, porque ellos pensaron obtener bendiciones terrenales por medio de su obediencia, y Dios no había pedido eso. Dios les había prometido la tierra que fluye leche y miel, y los iba a meter en la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué sucedió? Ellos pensaron que tenían que ganarse la tierra que fluye leche y miel, porque pensaban como esclavos. Dios promete en usted y en mí desarrollar su carácter. ¿Acaso usted le está condicionando a Dios a que usted tiene que obedecerle para que Él desarrolle su carácter en usted? ¿Acaso estás pensando en el antiguo pacto y actuando como un esclavo? Porque la diferencia entre antiguo y nuevo pacto no es un tiempo. No es el antiguo pacto era dado a Israel y el nuevo pacto dado a la iglesia. No, es tu respuesta a las promesas de Dios. ¿Me las gano o las acepto? Antiguo pacto, actúo en la carne para ganarme las promesas. Nuevo pacto, espero en Dios porque Él fue el que lo prometió. Y se revela en la Biblia, en Gálatas capítulo 4, 21 al 31, y hace referencia entre Sara y Agar, Ismael e Isaac. ¿Okay? Ismael, fruto de la carne, porque fue fruto de una relación sexual entre Abraham y Agar, una esclava de Sara, que se le ocurrió la gran idea traída de Babilonia, que si la esclava tenía el hijo en sus rodillas o sobre ella, el hijo iba a ser el de ella, entonces Dios iba a ser ayudado a cumplir la promesa que le había dado Abraham allá en Ur de los Caldeos, que le decía que lo iba a ser padre de muchas naciones. Sal de mi tierra y de mi parentela y te haré padre de muchas naciones. Entonces, como la promesa había tardado en cumplir, se le ocurrió la gran idea traída de Babilonia de hacer esta situación. Pero no, el hijo de la promesa, Isaac, llegó en el momento que Dios lo tenía predeterminado. ¿Okay? ¿Por qué? Para que se demostrara que fue por el poder y por el cumplimiento de la obra de Dios, cuando ya el hombre no podía hacer nada. Porque ¿qué podía hacer Sara de 90 años quedar embarazada? Ustedes se imaginan una mujer de 90 años embarazada. Para empezar, que la Biblia es clara que dice que ya Sara había perdido la costumbre en las mujeres. O sea, ya no menstruaba. Y si no hay menstruación, no hay óvulo. ¿Cierto? Siguiendo las leyes biológicas. Pero Dios es Dios. Y llama las cosas que no son como si fueran. Y de un vientre muerto y de un hombre casi muerto de 100 años, le dio un hijo de la promesa.
porque Dios era el que lo había prometido. Entonces, antiguo pacto y nuevo pacto es eso. Estas leyes de las que estamos hablando tienen un ámbito terrenal. Leyes que sí debían ser cumplidas con tu carne, con la carne de los israelitas, ¿cierto? Con el esfuerzo de ellos para ser un pueblo distinto y atraer las naciones a ellos, para demostrar que eran un pueblo gobernado por Dios. Entonces, bueno, ya vimos que desde el capítulo 22 al capítulo 23 hasta el versículo 13 habla de diferentes tipos de leyes. Nuevamente, la ley de la restitución, las leyes humanitarias, leyes sobre las leyes humanitarias. Entonces, a partir del versículo 14 vemos las 3 fiestas anuales. ¿Por qué es importante acotar en esto, hermanos? Porque estas fiestas anuales ellos debían asistir para que pudieran mantener su identidad como pueblo de Dios. Porque indistintamente ellos van a vivir en diferentes lugares, pero el lugar de reunión iba a ser Jerusalén. Dios establece estas leyes, todos estos lugares físicos no existían, el pueblo era uno solo, pero sin embargo Dios establece estas leyes desde allá, que habían tres fiestas que ellos tenían que hacer por obligación. La primera era la Pascua, ¿cierto? La Pascua o fiesta de los panes sin levadura, que en primavera normalmente entre mediados de marzo y mediados de abril. La segunda, el Pentecostés, que es 50 días después, que es la fiesta de la cosecha de las semanas, con su inicio 50 días después del anterior, ya se los dije. Y la tercera, la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, o de la recolección en otoño, normalmente entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Entonces, esta fiesta era importante porque ellos mantendrían la identidad, y fíjense que estaban relacionadas con la cosecha, bendiciones terrenales. ¿Okay? Entonces, con el fin de mantener su identidad como pueblo de Dios. Estas leyes que estamos estudiando, cómo vivir la ley, eran leyes que tenían ámbito terrenal. Esa pregunta la hice el día de ayer. Yo espero que hayas analizado y hayas tenido una respuesta satisfactoria. La ley, en cambio, la ley escrita en tablas de piedra, tiene un ámbito netamente espiritual. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 7. Porque él habla ahí específicamente de esta ley escrita en tablas de piedra, porque empieza diciendo que él no conocería que la codicia es pecado si no es por la ley. Entonces él desarrolla su tema, que dice que lo que quiero hacer no lo hago, y todo aquello, que como el matrimonio de la mujer, el marido muere, tal. Pero en el versículo 14 dice, pero la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces por eso es que yo no puedo cumplir esto. Y para completar, para no dejarlos a mitad, Pablo desarrolla toda su teoría, todo su, vamos a decir, toda la acción ahí en Romanos 7 de un hombre que quería obedecer la ley con sus propias fuerzas. O sea, un hombre que quería mantenerse en el antiguo pacto. Pero le da la maravillosa respuesta en el capítulo 8, que dice que guiado por el Espíritu, todo es posible. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gloria sea de Dios. Entonces, mis amados, hemos culminado la lección del día de hoy. Recuerda darle me gusta, recuerda compartir, porque compartiéndola formas parte de la predicación del Evangelio, amados. Esta palabra de vida puede llegar a una persona que ama, una persona por la que te preocupas, y estás participando en la predicación de la palabra del Señor, lo cual siempre es una bendición. Es lo que me motiva. Recibí de gracia, te doy de gracia. Y bueno, y finalmente, si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete aquí a tu canal Amazing Grace para que recibas este tipo de contenido cada día, porque es palabra de Dios, que son palabras de vida. Entonces vamos con las preguntas el día de hoy. Primera pregunta: ¿cuál es el principio de la ley de propiedad? Te invito a que leas el capítulo 22 del Éxodo para que tengas la respuesta. Segunda pregunta: ¿siguen vigentes estos preceptos en las leyes de los países hoy? ¿Qué tal si no estuvieran? Que usted compra vamos a decir, su coche para su bebé,
Y entonces la vecina tuvo un bebé y abrió la puerta de su casa, entró como quiso, se la llevó porque le gustó. ¿Qué tal que no hubieran leyes que regularan este tipo de cosas? Tercera pregunta. ¿Qué quería sobremanera evitar Dios? Lo leímos aquí en la lección, ¿cierto? Que se lo voy a responder. Quería corregir las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrenar las inclinaciones naturales. Eso es lo que quería Dios. Cuarta pregunta. ¿Cuáles eran las 3 fiestas anuales principales que Israel celebraba? Entonces, esas son las 4 preguntas y ahora voy a hacer 3 más relacionadas a la fiesta, porque la respuesta a eso son: 1, la Pascua; 2, el Pentecostés; y 3, las cabañas. Y entonces te hago la pregunta: ¿qué simboliza la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué simboliza el Pentecostés? Y finalmente, ¿qué simboliza la fiesta de las cabañas? Porque es importante, porque aparte de preservar la identidad del pueblo de Dios y una diferencia con respecto a las naciones paganas circundantes, estas fiestas indicaban el plan de salvación. ¿Ok? Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Espero que hayas disfrutado de la lección el día de hoy. Una vez más te recuerdo, suscríbete si no lo has hecho, darle me gusta y comparte este video. Entonces, para cerrar, vamos a orar. Oh Señor Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, exaltado, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día, por tu bondad y misericordia, por tu amor, por tu palabra, por el cuidado, Señor, que has tenido para con nosotros nuevamente, por este aire que respiramos, por el agua que bebimos, por la comida que nos han provisto el día de hoy, por mis hermanos que están escuchando la lección. Pido perdón por nuestros pecados, nos limpie de toda maldad. Pido por cada una de las personas que van a ver este video, por ellos, por sus familiares. También clamo para que tu Santo Espíritu sea derramado así como conmigo para con ellos, para que ellos aprendan a ser conducidos por ti. Guárdanos, oh Dios, de toda maldad y ayúdanos a seguir adelante. Y esto te lo pedimos en el poder y en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Maranata, Cristo viene.